Yo la amaba y la amé como nadie. Sentí que iba a morir. Alsina es el mejor. Siempre estaba metido en los estudios. Antes era mejor. El óleo me hacía mucho daño. Yo estoy solo y es donde yo conozco y me conocen. La soledad me tenía azotado, ¿entiendes? Antes de seguir con este video, quería dar gracias a todas las personas que me apoyan en Patreon. Aquí, como siempre, les dejo el enlace. Mil gracias por su apoyo y confianza. Hola, amigos. En este lugar de verdad se puede sentir el alma histórica de la ciudad, Santo Domingo. Hay personas que dicen que él es Van Gogh de República Dominicana. Hay personas que piensan que este personaje es muy importante, es esencial para Zona Colonial y el Parque de Colón. Hay también personas que dicen que él no pega a este lugar o él es un artista que vive en su mundo y a él no le interesan sus alrededores y lo que pasa aquí en la Zona Colonial. Pero vamos a verificar cuál es la verdad. Me encontré con el señor Alejandro por casualidad al tomar una piña colada en uno de los restaurantes que rodean el Parque Colón en la Zona Colonial. Este señor, por supuesto, llama atención de todos, de los paisanos que no pueden imaginarse el paisaje sin este personaje, y a los turistas que llegan al señor Alejandro para preguntar a él qué él hace por aquí y qué él pinta. En este video trataré de hablar con el señor Alejandro Alsina, pintor famoso dominicano, quien pinta aquí en la Zona Colonial, en el Parque Colón. Vamos a conocer historia de su vida y cómo se ha cambiado República Dominicana durante los años. El estilo... el estilo tiguera. Entonces, conmigo, señor Alejandro Alsina. Primera cosa que yo quería preguntar es, ¿cuándo usted nació y dónde? Oh, yo nací en el año 1952 y nací el 13 de julio de 1952 en Ciudad Nueva, calle José Gabriel García, ahí abajo. Pero Santo Domingo, ¿sí? Santo Domingo, sí. Entonces usted es capitaleño. ¿Toda su vida usted está por aquí en esta ciudad o...? Toda mi vida, nunca me he ido de aquí, me quedé aquí apegado como un salvaje. Sí, un salvaje que no se atreve a montarse en un avión porque nunca lo he hecho. Ok, entonces usted nunca ha ido a otros países tampoco. No. Ok. Soy original de aquí, me quedé aquí. ¿Me puede contar su historia? ¿Cómo usted empezó? ¿Por qué pintar cuadros? ¿Por qué arte? Ah, porque mi mamá era de San Pedro de Macorís y le gustaba el arte y nos ponía a hacer pintura con ella cuando éramos niños. Entonces eso se me quedó y empecé a conocer artistas que le gustaba
siempre estaba metido en los estudios de arte. Y ahí fue que empecé a querer ser artista, pintor. Ok. ¿Usted ha estudiado arte? También, esa escuela que está ahí, o ese edificio que está al final, se llama Bollerat, Palacio de Bollet, a donde los haitianos gobernaron aquí la isla. Entonces, ahí después que eso terminó de los haitianos, quedó para nosotros como la escuela de Bollet. Ah, ok. Ajá, como Napoleón Bonaparte agarró el Louvre, que hizo el Louvre una galería de arte clásico, eso mismo sucedió ahí. Ok. Era de Bollet, los haitianos, un palacio de presidencia, pero después se quedó para la República e hicieron escuela de arte ahí. Ok. Ahí estudié yo como 5 años. ¿Y qué tal los estudios? ¿Qué usted aprendió en la escuela? Mucho. Habían buenos profesores cuando eso. Sí, había un profesor que murió, que era, se llamaba Ángel H. Él me enseñó a dibujar mucho. Se preocupaba porque yo dibujara bien, siempre. La técnica de sus obras. Bueno, sucede que yo aprendí a trabajar primero con óleo. Ajá. Cuando comenzábamos, usábamos óleo. Luego después apareció esa técnica moderna, la acrílica, y empecé a usar acrílica porque el óleo me hacía mucho daño. Ok. Entonces acrílica es mejor. Mejor. Ok. El óleo me hacía sentir que iba a morir. Ay, Muy fuerte. Era muy fuerte. Cuando yo pintaba en óleo, las moscas caían así. por el olor y por el toque. Digo yo, esto es muy fuerte, esto es muy fuerte. Entiendo. Cuando yo vi una mosca así, que caí mismo donde está la pintura, así está. Y ya. Interesante. Entonces con el acrílico Con la acrílica no. No pasa. Con la acrílica me ha pasado. Ok. Quizás el proceso de hacer daño sea más lento, más lento. Sí, quizás sí. O sea, que no te haga tanto daño, porque el óleo te hace así, ¡pum!, te da. No sabía. ¿Me puede decir cuántas obras al día usted hace, crea? 3, 5, así. ¿Al día? Ajá. Wow. Depende de cómo me sienta, empiezo a mucha velocidad. Entonces, ¿de dónde saca sus ideas? ¿Qué le inspira? Eso es, pienso, lo más importante. Exacto. El amor me inspira. El amor es que me da vida. La gente que visita esta zona colonial también, o no sé si pasa alguna cosa. Tú dices, eso se transmite, ¿verdad? Eso se transmite hasta con la mirada. Ok. ¿Y qué pinta hoy? Hoy estoy haciendo la marchantica, mira qué linda, mira qué pelo tan natural, así. Y entonces ella, sus labios, sus ojos, su mirada expresiva, todo eso influye en la armonía del artista, ¿no? Yo empiezo a ver, a descubrir más color y la imagen. Ok. ¿Dónde se puede luego comprar este cuadro, por ejemplo? Bueno, este yo lo vendo aquí mismo, pero ahí está una galería que tiene muchos cuadros míos. Y este señor también tiene cuadros míos, ya no le caben en la casa. ¿Y cómo se llama esta galería? Doblando, Galería Mansueta, tú le dices. Mansueta, ok. Sí, ¿dónde está Galería Mansueta? Y ellos te dicen. Porque yo estaba pensando, ¿dónde usted muestra sus obras? Porque uno es por aquí, en la zona colonial. Esa es una de las galerías que yo te digo, porque hay más galerías que tienen cuadros míos. Pero mayormente en Santo Domingo. En Santo Domingo, y hay fuera también, fuera de aquí, han venido alemanes, israelitas. Hay una señora israelita que me compró a mí una bailarina abstracta. Ok. Abstracta.
Y yo, ay, qué sorprendido. Me dice, sí, porque en mi casa no pongo cuadros modernos. Ah, ok, entonces ella tiene en su casa solamente cuadros de un estilo y ya. Cuadros modernos, ¿tú comprendes? Entonces, ¿desde cuándo usted pinta por aquí en la zona colonial? Bueno, yo tengo, pintando en la zona, tengo como más de 60 años. Más de 60 años. Sí, yo tengo 73. 73 tengo yo. ¿Por qué aquí? ¿Por qué zona colonial? Porque aquí porque yo me crié y es donde yo conozco y me conocen. Entonces, yo de acuerdo a eso digo, bien, no, yo no puedo ir donde no me conozcan porque me voy a pasar mal. Sí, Entonces aquí porque me conocieron. claro. Realmente aquí fue donde más me conocieron. Tiene el alma muy alegre. Gracias. Cuando yo era muchacho, me decían cosas porque yo brincaba y me subía allá arriba. ¿Allá arriba? Sí, No. sí, yo lo hacía. ¿Cómo? Sí, porque yo me crié aquí desde muchachito. Yo me le subía arriba a la Caona, a la India. De Dominicana. ¡Wow! ¡Ay, qué bien! Sí, eso, yo pasé toda mi vida aquí, mi infancia, todo. E inclusive entraba a la iglesia, ¿Sí? solo de noche andaba. ¿Pero fue abierta? No, es que yo me crié por aquí, yo conocía todo, el horario y todo. Eso es... Y yo subí arriba. ¿Y saben qué? Me ponía los trajes romanos. Esa que pone Jesucristo en la cruz. ¿Sí? Tum. Sí. Yo vivía todo eso, yo lo vivía. ¡Wow! Inclusive, vean un ciclón. Cuando decían, viene un ciclón a la isla. Ay, yo venía aquí, andaba todo eso, nadie, no gente, todo el mundo asustado. Yo andaba todo esto de noche, me metía a la iglesia de aquí, en todas las iglesias entraba. Entraba y salía, porque era mi calle, mi barrio, todo. Todo fue para usted, pienso, esos tiempos. Y cuando yo hice así, que llegaba a la casa, o me quedaba me quedaba a dormir y todo, con la gente acostado en la iglesia. Wow. Sí, era que yo quería participar, mi participación mía. Sí. Yo quería estar ahí y quería estar en todita. Tenía mucha ansiedad, de verdad, te confieso eso. En ese tiempo yo tenía mucha ansiedad, la soledad me tenía azotado, ¿entiendes? Y buscaba como amor, como compañía, y me sentía mal. Entiendo. Pero por eso, fíjate, y todo el tiempo se puso feo. Esas 4 matas que tú ves ahí, las sacó el ciclón de raíz así. ¿En qué año eso pasó? Hace, no sé. 1970 por ahí. Ok. Eso pasó. Y yo vine y vi todos esos árboles así tumbados, así. Y toda esa pasión que yo viví dentro de mí, la veía en todo, en los árboles que se salieron, en la gente que se iba a la iglesia, y yo solo clamando, hey, estoy solo, quiero a alguien, pero no encontraba a nadie en esa época. Yo digo, pero ¿y qué es lo que pasa conmigo? Y me preocupaba mucho. Y bueno, no sé, vino ¿cómo que le dicen a eso? En una tormenta, no sé, no. No, tornado. Tornado. Oh, que se lleva todo así. Ay, Dios. ¿Y usted no tenía miedo? No. En el ciclón yo peleaba con el viento y mi sombrilla. Sí, y el agua cayéndome, ¡ay! Y yo peleando con todo. Ay, Dios. Oh, mi Dios.
Entonces usted ahora me dijo su experiencia cuando era joven, entonces me puede decir cómo se cambió República Dominicana durante todos los años. Si usted nota muchas diferencias, cómo fue antes. Pero mucho el país se cambió. El país no estaba así, el país estaba muy acabado, muy todo deteriorado. Ahora es que quieren embellecerlo y ponerlo bonito. Claro, es bonito hacer eso. Es interesante mantener la limpieza y el cuidado, pero que cuando Dios se disgusta con su ira con todo el mundo, Él destruye todo. Sí. Él no juega con eso. Claro. Digo, para mí, yo pienso que es así, porque durante la pandemia y todas las cosas que han pasado, eso es lo que mis ojos han visto. Ok, entonces usted ha visto muchas cosas y... Es lo que mis ojos van viendo, que me van diciendo, pasajes de la vida. Claro. Y el Señor me lo va indicando, mira eso, Ale. Y Ve, y tú no tienes una esposa, y mira para allá, mira, esa no tiene pierna. Y así, como para calmar tu rabia, tu ira, tu odio. Porque eso es lo que le pasa al ser humano cuando no tiene amor. Sí. Entonces, ¿eso todo influye a sus obras, por ejemplo? ¿Tiene influencia a sus obras? Okay. Sí, ahí está la influencia. Okay. ¿Lo comprendiste? Claro, claro. Claro. Entonces, ¿ahora es mucho mejor para un artista en Dominicano o hace 20 años fue mejor para ser un artista en este país? Buena pregunta. Difícil. Antes era mejor. ¿Antes? Wow, yo pensé que por ahora es mejor porque hay, más libertad, ¿no? No. ¿Cómo escribís your name? Kinga. Jinga. Kinga, sí. Jinga. Como con K. Ah, Kinga. Sí, así. Kinga. Es Bonito. nombre de mi país. Qué bonito, Kinga. Sí. Kinga. La vida no ha avanzado. Inclusive yo lo vi en una documental en Alemania, en todos sitios. Los expertos dicen que la vida se va Bajando que avanzando. la naturaleza va perdiendo más fuerza, todo. Yo me da pena porque yo me da tristeza saber que ya los mangos no van a ser mangos como la canción Como fueron antes. de Stevie Wonder. No flower blue. Ay, Mira, y es real. sí. No Saturday es porque él está ciego, pero está sintiendo lo que está pasando en el mundo. Claro, todo influye. Y se transmite esa influencia del conocimiento de la verdad. ¿Entiendes? Claro. Ok. Wow, entonces... Ay, escúchame que me vuelvo muy filósofo yo. No, pero eso es muy importante, porque yo siempre quiero mostrar la verdadera belleza de República Dominicana. Entonces, usted piensa es, por supuesto, parte de la cultura, de la historia dominicana. Como antes, la vida era más linda. No, aunque yo tenga 73 años, aún así yo creo que la vida se cayó un poco. La vida se cayó. Entiendo. Y se va cayendo más. Mira, por ejemplo, ay, mira mi mano. Como a mano del verdadero artista. Sí. Sí. Mi mamá no existe, mi papá no existe. Todo, mi abuela, todo desaparece. Entonces, usted ya quedó solo, ¿sí? No, mi hermano vive en Holanda, ¿En un Holanda? hermanito. Ok. En Holanda, un hermanito. Una hermana vive aquí, mi hermana. Ok. Pero ella tuvo muchos hijos, yo no tuve nada. Ella viene a veces ante mí. Ok. Pero es extraño, a veces yo me confundo. Y por ejemplo, como si hablara con Dios. Y Él me dijera, bueno,
No, él no me dice nada. Es como si tuviera un celibato, como que él no quiere. Se da cuenta que no puedo tener nadie. Ok. ¿Y los amigos? Como que valora como que yo estoy solo, valora más. Ah, ok. Wow. ¿Y los amigos, por ejemplo? Y los amigos llegan, sí, muchos vienen y me quieren, pero nunca están eternos como uno quisiera. Eternamente la mente es eterna. No muere la mente, yo creo. Pienso que sí, pues no muere. Pienso que no muere, entonces estoy de ¿Al acuerdo. consciente, al subconsciente? Sí, pues si alguien no se recuerda durante los años, como nosotros, por ejemplo, recordamos nuestros abuelos, abuelitas, ellos viven en nuestras mentes, por ejemplo, entonces... Pero tú te imaginas un dominicanito de que hablándote de vaina de psicología a los Sigmund Freud. Pero eso es interesante, de verdad, aprender, conocer, sí, de verdad. Claro, hay que aprender, hay que buscar, hay que investigar. Y ese es mi papel, investigar. Su vida es vida artística. La vida entera usted solamente pinta. Pinto. ¿Qué otra? Ah, bueno, si voy a cocinar, no uso una gas, nada de eso, uso eso. ¿Madera? Yo, ¿Qué? como un salvaje. Pero porque la madera yo no gasto en petróleo y el petróleo es peligroso, la gasolina, el combustible. ¿Sabe qué me pasó cocinando con eso? Se me rodeó todo de fuego así, No. solo en la casa. Ay, Dios. Y yo, ¡ah! Y la botella del tiner, y yo, Eso es, por ejemplo, difícil para mí imaginarse porque yo soy persona que ya... De noche en la madrugada, solito, se me incendió mi alrededor así, porque me puse a inventar con tiner y lo echaba así. Y yo gozando ahí y que echando el tiner y esa vaina se me incendió alrededor. Y yo, ¡ay! ¿Y qué usted hizo? Y lo apagué. Me entró una vuelta que lo apagué, pero yo estaba asustado. Pero eso es muy peligroso. Entonces, vengo, cojo un hacha que... Ok. y rompo la madera. Entiendo. Entonces, pero siendo un placer, que en realidad, pero es trabajoso. Un poquito más seguro. Sí, porque mira lo que pasa. Yo tenía una amada dominicana. Ajá. Ok. Metía mucha droga. Ay. Yo la amaba y la amé como nadie en el mundo. Pero yo tenía miedo que ella un día dejara la estufa abierta, prendieron una candela, explotáramos los dos. Y yo no, por eso me acostumbré a cocinar con madera. Sí, y la gente dice, ay, que está loco, mira, recogiendo en la calle la madera y los palos. Pero sí me siento bien haciéndolo así. Sí. Pero es que soy libre. Eso es lo más importante para que usted se sienta mejor. Sí. Oh, soy un tipo que no está para este lugar aquí. De verdad. Tú a veces dices, bueno, ella misma, estando a mi lado, empezó a sentir lo mismo, como insociable. Y yo observaba eso, se está transformando igual que yo, porque se daba cuenta de la naturaleza mía. Pero si todo el mundo fuera como él, fuera una belleza, ¿entiendes? Sí. Porque ella no era fácil, ella no aguantaba a nadie. Era una tipa que rompía ese vidrio como si nada. Nada más lo miraba y se miraba a ella y hacía así. ¡Pah! Y el vidrio caía para abajo así. Y yo, ¡ay! Y la agarraba, ¡vámonos, la policía! ¿De verdad? Entiendo. Ay, muchacha, yo sí pasaba cosas. Que se le tiraba los vehículos arriba en la calle. Y se le tiraba. ¡Psicópata! ¿Ella vive todavía o ya no? No, murió. No, ok. Yo lloré mucho. Ay, qué bien. Cuando me dijeron que ella murió, ¡wow!
Entonces eso fue Mierda, como ni mi mamá me el hizo alma. llorar tanto así. Ok. Pues el alma como pareja, alma pareja, algo así puedo decir. Sí, mira, un día ella llegó y yo estoy limpiando, así en la casa, estoy limpiando incómodo. Y me dice ella y se me para en la ventana de la casa, me quedo. Y yo incómodo le dije, no, vete. Y tuve que dejar, a los segundos tuve que dejarlo todo y salí corriendo atrás de ella. ¿Cómo tuve eso? Me sentí tan culpable, me sentí tan mal, que le caí atrás cuando le dije, no, vete. Wow, eso cada vez que yo me recordaba de eso, que ella murió, eso me daba ahí adentro, wow, en el alma, así, pum, esa vaina. Yo la quise mucho, no me explico cómo, pero la quise. Entiendo. Le digo yo a los muchachos, digo yo, mira, esa era una prostituta, era loca, metía droga, y cómo yo no la amé tanto. Dios me está diciendo que nada es nada en la vida. Sí, la vida tiene muchas sorpresas. No era de nada, era una tipa de la calle tirada, ella me lo decía. Ella me decía, cuando vengan a buscarme el 911 a los médicos, porque ella quedaba así embarazada, llámalo, dile que yo no tengo nombre, que yo soy de la calle, oye. Esa vaina me daba duro ahí. Ay, difícil. Eso me llegaba ahí, mira, me llegaba adentro. Cuando ella me hablaba así. Eso duele muchísimo. Y ahora sí te digo que no me quiero enamorar más así porque con eso que yo pasé con ella, sufrí mucho. Ya no puedo enamorarme más. Aunque tenga 73 años, tengo mucha energía todavía. Porque yo vivo en el mar y yo como mucho pescado. Sí. Ay, Dios. Me gusta el pescado. ¿Tú no eres noruega? No, yo soy de Polonia. Ah, Polonia, ¿verdad? Aquellos me confundieron de que Noruega es los bacalaos. Sí, Donde hay bacalao. Sí. Pero yo en realidad soy persona que no come pescado. ¿No te gusta el pescado? No sé por qué. Pero eso alimenta. No me gusta. Ahora, es jodón el pescado. Oye, yo estaba en la terrena y me metí un pescado yo solo. Y en la noche, y después me puse a beber vino y en la noche estaba... ¿Después de pescado? No, ¿por qué? Me pasé. Ay, Dios. Estaba así, demasiado exasperado, como que me llené mucho, como algo me pasó. Mira, me metí el pescado en la playa, me metí una sangrinea arriba con mucha fruta y empecé a comérmela en la playa y de todo. Y eso como que me descompuso. Ok, entiendo. Interesante. Yo pensé que el pescado no daña el cuerpo, puedo decir, ni estómago. Ay, interesante. El pescado es delicado, hay que saberlo comer. Y tener suerte, porque hay gente que se han intoxicado y se han muerto. Es verdad. Mira, me gusta el pescado. El camarón es un marisco, pero el camarón tiene una cosa, que el camarón, cuando yo lo como que me hincha, me pone esa otra parte. ¿Como un alergeno o algo así? Como una alergia. Porque ahora, cuando yo era niño era más fuerte, me hacía vomitar más rápido el camarón. Pero ya no, ya yo lo como pausadamente y no me hace daño. Ah, ok. Pero no lo puedo comer muy exagerado. Ok. Y el cangrejo me pone... Yo soy de cáncer, mi signo es cáncer, un cangrejo. Sí, sí. Entonces, ¿usted piensa que eso Que no influye? me puedo comer yo mismo. Quizá por eso yo no como pescado, porque yo soy, ¿cómo se dice? ¿Pisces? Piscis, ¿tú eres Piscis? Sí, por eso yo no como peces. Pienso, eso es lo mismo con usted. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Era un pecadito. Sí. Sí, está bien. A mí me gusta, pero
Yo no, mi tía hacía un pescado frito muy rico, sazonaba bien bueno. No todas clases de pescado se puede comer. No. El carite, el mero, el chillo. Hay muchos pescados que tú lo comes y son buenos. Entonces, ¿me puede decir cuál es su lugar favorito de República Dominicana? Ay, ay, ay. Ay, mi lugar. ¿Difícil? Aquí donde me crié. ¿Aquí? Me crié aquí, pero me gusta vivir en el campo también. Es más tranquilo, pienso. La gente piensa también es Allá. más amable en los campos. ¿O piensa que aquí... Como más agradable. Más agradable, sí. Sí, aunque tenga un poquito de ignorancia, no ciertamente son completamente ignorantes. Tienen su gracia de ser. O sea, por ejemplo, me dice un vecino, hey, tú eres mi hermano, ¿entiendes? Sí. Ya eso me da fuerza, me da amor. Pero es algo que no existe en mi país. Entonces, eso me gusta mucho en República Dominicana. Porque aquí todos pienso son hermanos. Hermanos, hermanas, sí. Los niños me dicen, oye, ¿y por qué tú coges tanto palo? Me ven con tanto palo. Oh, un artista recogiendo palo. Pero es la diferencia De pensar. de pensar. Sí. Wow, me ayudaste. No sé si usted me puede decir, pero ¿cuánto ganó en su mejor obra? Si me puede decir. Eso... ¿Cuánto? 5.000, mi mejor obra. Digo, ok. más o menos cerca en galerías se han vendido en más. Más. Tú ves. Ok. Pero yo así, 5.000. Entiendo. Y si alguien, por ejemplo, quiere comprar una de sus obras, puede llegar al Parque Colón y comprar directamente. Sí, madame. Ok. Ay, me alegro mucho, de verdad, que podía hablar con usted, que usted me podía decir un chin de su vida. ¿Tú tocas un instrumento? ¿Te gusta algún instrumento? Piano, flauta, saxo. En realidad me gusta, pero no sé tocar. No, No sé. Me gusta mucho guitarra. guitarra. Sí, guitarra. Hace muchos años yo quería aprender a tocar la guitarra, pero No la aprendí. no, pienso yo no tengo el alma de música. A mí me encanta escuchar la música, pero tocar, no. Wow. ¿Y cuál es su música favorita? ¿Es música dominicana? Música, no. ¿No? Oh, No, mi música es el rock y el blues y el jazz. Muy bien. Eso es lo que yo oigo. Blues, jazz y rock. Y si acaso oigo música oriental, también me gusta. Ok. Sí, Entonces, porque una eso es lo que me da esa finalidad, que además yo conozco las filosofías orientales y indago un poco en las diferentes culturas que existen en el mundo, ¿tú comprendes? O sea que la verdad es así, uno aprende cosas mirando a otro. Por ejemplo, si tú me hablas de rock, ya yo te digo Rod Stewart, ya yo te digo Rolling Stone. Años 70. Años 70, que fue mi época, los Beatles, los Iron Butterfly, toda esa música que yo escuchaba. Wow. Porque de eso yo te puedo hablar, tú ves, porque yo la escuchaba. ¿Piensa usted desde Black Sabbath, Metallic, Wow. tú ves. Me gusta mucho. También. Y música clásica impresionista también. Oh. Entonces usted escucha muchos tipos de música. Claro, porque mi cultura es de arte. Aquí tenemos la Casa de Francia, nos daban películas culturales Sí, sí, sí. para ayudarnos a esclarecer las ideas de la cultura, sobre cine y cosas así, tú ves. Y yo siempre estaba ahí, yo siempre iba. Sí, me interesaba eso siempre. ¿Todavía ellos hacen estas obras o ya no? Ya no está, es lo que te digo, que ya no se ve nada. Ok. Sucede que yo iba a la Casa de Francia de noche, tenían películas y cosas. Bueno, estaba un poquito más joven yo, claro. Entonces, ahí daban películas de Alain Delon,
Sí, de muchos actores, de Mastroianni, italiana también. Sí, muchas películas buenas y me gustaba la cultura del cine alemán también. Ah, así era que estaba. Pero como que se ha dañado todo. Ya la gente lo que estaba pensando ¿en qué es? En Ciclón. Hoy en día sí pienso. Exacto. En Ciclón es lo que están pensando ahora. Por Dios, no hay nada más interesante que no sea pensar en un ciclón. A pesar de que un ciclón te está diciendo que te has portado mal y Dios está lleno de ira. Eso no lo ven, ¿verdad? No. Ah, viene un ciclón, mira. ¿Qué tú estás hablando? De que viene el ciclón ni que viene nada. Pídele a Dios que no venga y ya. Pero, ¿verdad? sí, pero mira cuántas personas han llegado por Pero aquí. debo decir una cosa. ¿Eh? Yo te admiro, yo te admiro. Oye, ese es mi amor. Oíste, porque es el artista que más admiro. ¿De verdad? Mira, claro. Y quiero que sepan una cosa. Alsina es el mejor de la República Dominicana. Ahí es verdad. Ah, búscame en Google para que tú veas que me parezco a Colón. Yo he buscado sobre... Cuidado si soy la reencarnación. Alsina, mira, ven acá. Agarra ahí. Agarra ahí. La reencarnación. Déjame darte un besito. Te amo, Alsina. Esa es la importancia de ser libre. ¿Sabes una cosa? Cuando tú eres libre, Oye, a ti no te importan las condiciones humanas sociales. Tú solo piensas en el amor, en la libertad. Exacto. Entonces usted tiene... Eso vale Te más que amo. todo. Yo pienso que si tú tienes eso, mira, lo tienes todo. Gracias. Muchas gracias. Mira, él lo tiene todo, él es feliz. Sí, claro. Claro. ¿Eh? ¿Qué le hace gracias. feliz? ¿Qué le hace feliz? Sí. Es... Me hace feliz estar en la playa, bañarme en la playa, comer. Pero son las cosas que a mí también me gustan muchísimo. ¿Que Entonces, sí qué? comer, Comer, correr en la playa, Sí. no salir del agua, quedarme todo el día. sí. Luego tal vez en la noche encontrar a alguien que me ame, porque ya he gastado toda la vida. El amor es lo más importante. Sí, ya en la calma de la noche, claro, Sí. porque ya me pongo romántico, sentimental. Ay, me alegro muchísimo, especialmente al ver también el Señor que llega aquí para decir que Él ama su trabajo, su personalidad, sí, de verdad. Él es lo mejor. Hay muchas personas que dicen que aquí usted tiene su lugar y usted tiene que estar por aquí, porque si no hay usted por aquí en la zona colonial, le falta algo. Que usted es algo esencial Sí, de la zona de verdad. colonial. Ajá. Entonces, ¿cómo usted se siente con este pensamiento que la gente ama a usted? Claro, porque eso me crea como esa ansiedad de querer estar aquí siempre y me da energía para estar, hacer y es mi vida que la he hecho así. Yo vi que mucha gente pasa para saludarle, para, no sé, decir que le gusta su obra. Gente, por aquí yo he conocido mucha gente también. Sí. El sitio más público donde yo he conocido mucha gente y eso me gusta. Han venido gente de fuera que yo me sorprendo. Mira, que te compramos un cuadro y y nos tomamos fotos contigo y de todo. Digo yo, wow, es verdad. Pero eso es lo mejor, pienso. Sí. Wow. Entonces así. usted es muy famoso. Es Claro, el más claro. famoso de Santo Domingo de República Dominicana. Es increíble eso que yo te estoy diciendo. Vienen muchas personas que me conocen aquí. ¿Y usted no sabe de dónde? Es que mi memoria no abarca a recordar todo. Van pasando los años Claro. y a mí se me va olvidando algo. Entonces cuando llegan, ¡ah! ¡El pintor! Wow.
Qué bien. Bueno, ya mi obra está lista. ¿Sí? Se llama La tilapiera y el limpiabota. Wow. Son dos personajes dominicanos. Es verdad. La que vende tilapia y el limpiabota. Salud. Salud. Ah. Favorito pintor. Favorito. Sí. Pero de aquí. Puede ser uno de Dominicana, por ejemplo, y del mundo entero. Del mundo entero. Picasso. Picasso, ok. Hasta el otro. Vamos a ver. Mira, mi segunda obra va a ser así. Este es el famoso cochero del parque, como era antes y ahora no. Ahora es con una batería, el caballo no existe, porque dijeron que el caballo no puede ser maltratado, pero tal vez le gustaba maltratarse y ser una estrella en la zona colonial. Ya el caballo no puede ser un caballo de coche. Entonces, ¿me puede decir cómo se llama? Antonio Caserío, ¿Y usted es italiano? italiano puro. ¿Y desde cuándo usted vive aquí? Io ora sono casi un año, ma conosco la República Dominicana 25 años. 25 años. 20 Wow. Llegó la primera vez aquí. Entonces, ¿de dónde usted conoce al señor Alsina? Aquí. ¿Conoció por aquí? Aquí yo vivo a 200 metros, vivo yo aquí. Ok. Todos los días vengo a pasar los días aquí, todos los días. Entonces, Cuando yo no lo encuentro, me voy del otro lado. No, cuando él no está, que no llega el sábado o domingo, a veces tiene compromiso, pasa aquí y me voy para allá. Ya tengo otro grupo dominicano en una cafetería. entonces usted conoce ya también hace muchos años. ¿Qué caballo burro? Caballo. Eso me impacta así. Y como que jode un poco la mentalidad y la cosa. Porque tú dices, pero ven acá, y es un coche, ¿y qué fue Alsina? Nada, que quedó así. Tú ves, qué curioso. Original. Sí. Ella lo vio, ella vio el estilo de Alsina, que inmediatamente irrumpió en la realidad de las cosas. Pero ¿de dónde usted lo sacó, por ejemplo? De mi cabeza, que lo veo. Este era el cochero costumbrista que había aquí en el país. Había un cochero con un caballo, pero el caballo tenía que hacer caca, tenía necesidades, y la gente empezaron con las críticas de que, ay, que es un animal, que no lo pongan, y le pusieron batería al coche. Es verdad. Entonces ya no hay cosas. Ya no es el mismo coche, tú ves, ya no es el mismo. Mira, ese es el chofer del coche. Aquí lo vemos que va llevando su coche a todo dar. Cambié los colores. Es que la vida hay que ser creativo y siempre tener algo diferente. Esa es una de las particularidades principales del artista. Si el artista quiere gustar mucho, tiene que hacer muchas cosas diferentes. Que todo el público diga, oh, mira eso ahora. Mira otro, qué bello es. Mira esta. está?
al final del video quería agradecerle. Muchísimas gracias por su Siempre. tiempo, por Para contar una su chica tan bella historia. como tú. Muchísimas gracias y no sé, espero que usted va a pintar aquí mucho más tiempo para que otras personas puedan ver su trabajo Claro. y conocer esta personalidad, porque pienso su personalidad es algo muy bello, algo que da mucho a la zona colonial. Entonces, como siempre, ustedes tienen que escribirme en los comentarios qué piensan sobre este video, si han conocido señor Alejandro Alsina antes, deja like, suscríbete, comparte con tus amigos y hasta el próximo video. Bye.